¿Alguna vez intentaste rezar el rosario con toda la buena voluntad del mundo, pero en el fondo sentiste que nada cambiaba, como si estuvieras hablando con el viento? Parece que te estás esforzando, rezando bien, pero tu fe sigue estancada, en el mismo lugar. La oración sale de tu boca, pero parece que no llega al cielo. Si alguna vez te sentiste así, no estás solo. Mucha gente reza el rosario todos los días, con fe, con esperanza, pero sin ver frutos. Y tal vez, solo tal vez, la razón sea que están rezando de la manera equivocada sin siquiera darse cuenta. Pero tranquilo, hay una salida, y fue vivida, en la práctica, por un joven que cambió la vida de miles de personas en todo el mundo. A pesar de haber vivido solo hasta los 15 años, Carlo Acutis, un chico como cualquier otro, al que le gustaban las computadoras, los videojuegos, andar en bicicleta y reír con los amigos, pero que eligió poner a Dios en primer lugar, todos los días. Carlo tenía un amor inmenso por Jesús, especialmente por Jesús en la Eucaristía. Llamaba a la Eucaristía mi autopista al cielo. ¿Y sabes cuál era el otro compañero que siempre llevaba con él en ese camino? El rosario. Pero la forma en que Carlo rezaba era diferente. No trataba el rosario como una lista de tareas. No se apuraba para terminar. No lo recitaba en automático. Rezaba con el corazón, de verdad, como quien se sienta a hablar con alguien muy importante, alguien a quien ama. Antes de comenzar, Carlo hacía una pequeña oración, algo simple pero lleno de intención. María, mi madre, ayúdame a rezar con amor como tú lo mereces. Y listo. Era como si en ese instante saliera del mundo exterior y entrara en un lugar solo suyo y de Dios. Mientras muchos solo pasan las cuentas del rosario entre los dedos, Carlo se sumergía en los misterios. Cerraba los ojos y se imaginaba dentro de las escenas. Cuando meditaba el nacimiento de Jesús, era como si estuviera allí al lado del pesebre, viendo al niño brillar en medio de la noche. En el momento de la pasión, sentía el peso de la cruz, el dolor del amor que se entrega. Y no pienses que era un santo desde la cuna. Carlo era como cualquiera de nosotros. Había días en los que estaba cansado, distraído, con la mente llena. Pero aún así, él elegía dar lo mejor de sí en esa oración. Y eso hacía toda la diferencia. ¿Conoces esa sensación de estar hablando, pero nadie escucha? Carlo aprendió que no era porque Dios estuviera lejos, sino porque, a veces, rezamos sin estar completamente presentes. Con el cuerpo allí, pero con el alma distraída, como si estuviéramos enviando flores marchitas a la Virgen. Y él decía, ¿por qué ofrecer flores secas a nuestra Madre del Cielo si podemos darle las más hermosas? Y las flores hermosas, para Carlo, eran las oraciones hechas con amor, con calma, con intención. No rezaba 10 rosarios al día, a veces solo uno, pero ponía todo ahí, sus alegrías, sus miedos, sus intenciones, su gratitud. Y se lo ofrecía todo a María, con la certeza de que ella lo llevaría a Jesús. Incluso cuando enfermó con una leucemia agresiva que lo llevó tan pronto, no dejó de rezar. Al contrario, rezaba aún más. ¿Y sabes qué es increíble? No se quejaba, no preguntaba, ¿por qué yo? Decía, ofrezco este sufrimiento por Jesús, por el Papa y por la Iglesia. Y eso con solo 15 años. Y tal vez ese sea el gran secreto. El rosario no es un botón mágico, no sirve para ganar bendiciones como en un juego. Es un puente, un camino de amor, un diálogo de hijo con su madre, un lugar donde puedes derramarte, abrir el corazón y descansar en la fe. Entonces, si estás ahí sintiendo que tus oraciones están frías, vacías, sin respuesta, tal vez sea hora de cambiar tu forma de rezar, de dejar de hacerlo en piloto automático y empezar a poner el corazón en cada Ave María, como hacía Carlo. Y la buena noticia, no necesitas ser un santo para eso, ni entender teología, ni memorizar oraciones difíciles. Basta con querer rezar de verdad. Basta con hacer una pausa, silenciar el corazón, tomar tu rosario y decir, María, quiero hacer esto con amor. Y listo, el cielo se abre. Carlo Acutis vivió poco tiempo, pero su fe era enorme y nos dejó un testimonio claro. El rosario, rezado con el corazón, lo transforma todo. La tristeza se va, llega la paz, la fe crece y, incluso en medio de los dolores de la vida, uno siente que no está solo. Así que hoy te invito a probar. No hace falta rezar el rosario completo ahora mismo. Empieza con un misterio, pero hazlo con presencia, con intención, con amor, y verás lo que sucede, porque, como decía Carlo con esa sonrisa tranquila y llena de luz, la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios. Antes de que entremos en cómo rezar el rosario del modo en que Carlo Acutis nos enseñó,
enseñó, solo echa un vistazo y asegúrate de que ya estás suscrito al canal. Los próximos contenidos te ayudarán a profundizar aún más en tu fe y a transformar tu forma de conectar con Dios, y estoy seguro de que no querrás perdértelos. Carlo comprendía algo que muchos aún no han entendido. El rosario no es una carrera para ver quién lo termina más rápido. Él no contaba cuántos misterios rezaba por día, como si fueran trofeos espirituales. En lugar de eso, se preguntaba, ¿de verdad me encontré con Jesús y María en esta oración? Ese es el criterio que importa, y ahí es donde muchos tropiezan. El error no está en la cantidad, sino en la falta de presencia. Rezar sin atención, repetir palabras sin intención, es como enviar una carta sin remitente. Puede que llegue, pero le falta alma, le falta identidad. ¿Cuántas veces has empezado a rezar y sin darte cuenta, tu mente estaba en otro lugar, pensando en las cuentas por pagar, en los problemas familiares, en los mensajes del celular? Carlo, aunque era un joven inmerso en el mundo digital, sabía hacer silencio. Cuando rezaba, dejaba el celular a un lado, miraba al cielo, fijaba la vista en una imagen de la Virgen o simplemente cerraba los ojos y se sumergía en Dios. No era fanatismo, era amor, era enfoque, era un deseo sincero de unirse al cielo. Ese enfoque es lo que da fuerza a la oración, es lo que transforma palabras en puentes espirituales, y eso es lo que Carlo nos invita a redescubrir. Era un chico común, pero vivió la oración de una forma extraordinaria, y lo que nos muestra es que tú también puedes hacerlo. No necesitas ser un santo canonizado, basta con ser sincero, basta con entregarte por completo, basta con rezar con el corazón. Otro error muy común, que Carlo evitaba con sabiduría, era convertir el rosario en un hábito automático, como quien aprieta un botón y espera un milagro. Carlo no trataba a María como un hada de los deseos, la trataba como a una madre, y sabía que la oración es una relación, no una transacción. Por eso, antes de empezar, decía en voz baja, Jesús, te ofrezco este rosario por amor. María, lleva cada Ave María como un regalo al cielo. Eso era más que devoción, era intimidad espiritual. Y aquí entra un punto esencial que Carlo vivía y nos enseña con profundidad, la meditación de los misterios. Muchos católicos rezan el rosario como si fuera solo una secuencia de oraciones vocales, pero Carlo no. Para él, cada misterio era una ventana abierta al corazón de Jesús. Lo visualizaba, lo sentía, participaba. En el misterio de la Anunciación, se imaginaba al ángel entrando en la habitación de María, veía el brillo de la luz, sentía el silencio sagrado del momento. En el misterio de la Pasión, caminaba junto a Cristo con el corazón apretado. No era solo imaginar, era vivir con el corazón. Usaba lo que tenía, su imaginación, su silencio interior, su fe sencilla, y con eso hacía del rosario una experiencia viva, no un ritual repetido. Nos enseña que la oración que toca el cielo es la que nace de un corazón que ama, que escucha, que contempla. Un corazón que, incluso en medio de la rutina, se permite parar y estar presente ante Dios. Y Carlo también tenía una práctica que pocos conocen. Ofrecía cada rosario por una intención muy específica. No era algo genérico. Decía el nombre de las personas. Pensaba en necesidades reales. Si era por un amigo enfermo, lo mencionaba con fe. Si era por un compañero alejado de la iglesia, rezaba con esperanza. Y lo más hermoso, confiaba plenamente en que María escuchaba. No dudaba. Él ofrecía y esperaba con el corazón en paz. Y tal vez ese sea el mayor secreto del rosario de Carlo, la confianza. Rezaba creyendo que María se encargaría de todo. No llevaba ansiedad a la oración. Él entregaba. Y eso es algo que necesitamos aprender. Rezar con confianza es dejar que Dios actúe. Es dejar de intentar controlar el tiempo, la forma, el resultado. Es simplemente amar, confiar y esperar. Y ahora te pregunto, ¿te gustaría experimentar esta forma viva y transformadora de rezar el rosario? ¿Estás dispuesto a dejar de rezar solo con los labios y empezar a rezar con el corazón, como hacía Carlo? Si es así, puedo mostrarte los 5 principios que Carlo seguía y que pueden cambiar tu manera de rezar para siempre. El primer principio que Carlo vivía con profundidad era justamente este: rezar con todo el corazón. No se conformaba con repetir oraciones como si estuviera leyendo una lista de tareas. Cada palabra era dicha con amor. Carlo tenía plena conciencia de que, cuando se reza, no se habla al viento, se habla con Dios, con la Virgen María. Por eso decía, la oración es el hilo directo con el cielo, y cuanto más amor ponemos en ella, más clara es la conexión. Incluso antes de comenzar el rosario, se detenía un momento y hacía una breve oración. María, mi madre, ayúdame a rezar con el corazón, que esta oración sea un regalo para tu hijo. Esa actitud simple,
casi invisible, marcaba toda la diferencia. Era como si Carlo abriera la puerta de su corazón para que Jesús entrara. Y tú puedes hacer lo mismo. Antes de empezar tu rosario, respira profundo, cierra los ojos y di en silencio: Señor, no quiero solo repetir palabras, quiero estar contigo. Ese es el primer paso. No importa si sientes algo especial o no, lo que importa es que te entregues por completo, aunque sea desde tu fragilidad. El segundo principio que Carlo nos enseña es la meditación profunda de los misterios. Él estaba apasionado por Jesús eucarístico y veía el rosario como un camino para sumergirse más profundamente en su vida. Cuando meditaba, no lo hacía como un teólogo, sino como un hijo que ama. Se colocaba dentro de la escena, como quien vive cada detalle. En el nacimiento de Jesús, imaginaba el olor del heno, el frío de la noche, la ternura de María sosteniendo al niño. En el Calvario, caminaba con Jesús, sentía el peso de la cruz y ofrecía sus pequeños sufrimientos como prueba de amor. Esta forma de rezar no requiere conocimientos profundos, solo requiere disponibilidad interior. Cuando meditas con el corazón, cada misterio se convierte en un puente. No observas desde lejos, entras, lo sientes, y cuando eso sucede, el rosario deja de ser una repetición y se convierte en una experiencia viva, personal y real. El tercer principio que Carlo vivía era la actitud reverente y el ritmo respetuoso de la oración. Aun siendo joven, entendía que no se habla con el cielo de cualquier manera. La forma en que se reza revela el valor que se le da a la oración. Por eso, rezaba con calma, sin apurarse. Cada Ave María era pronunciada con claridad. No había prisa ni distracción. Le gustaba rezar ante el Santísimo o frente a una imagen de la Virgen María, creando un espacio de recogimiento, incluso si era en su propio cuarto. Y esa reverencia era visible. Hacía de la oración un momento sagrado, incluso en medio de la rutina. Tú también puedes hacer esto. Encuentra un lugar silencioso. Toma tu rosario con cariño. Respira. Deja que cada palabra tenga peso, sentido, presencia. Recuerda, no se trata de cantidad, sino de profundidad. Un rosario bien rezado, con devoción y entrega, vale más que decenas repetidos sin atención. El cuarto principio que Carlo practicaba era la preparación del corazón antes de rezar. Él no comenzaba apresurado, como quien salta directamente al misterio. Él preparaba el terreno. Era como quien limpia el campo antes de sembrar. Hacía silencio, pedía perdón por sus pecados e invocaba al Espíritu Santo. Decía: Ven, Espíritu Santo, reza en mí. Enséñame a amar como María amó. Esa pequeña preparación lo cambiaba todo. Era como afinar el instrumento antes de la melodía. Sin eso, la oración corre el riesgo de ser solo sonido. Con eso, se convierte en música para el cielo. El quinto principio, tan hermoso y tan olvidado, era la ofrenda con una intención clara y una fe confiada. Carlo no rezaba el rosario solo por rezar. Ponía nombres, causas, deseos del corazón. Y lo más conmovedor, confiaba en que María estaba escuchando. Él decía: María es más rápida que Internet. Ella recibe nuestras oraciones y las lleva directamente a Jesús. Esa era su forma de ver la fe, moderna, viva y totalmente confiada. Tú también puedes hacer esto. Antes de comenzar, di tu intención. Puede ser en voz alta o en silencio. Di el nombre de esa persona. Ofrécelo por tu hogar, por tu salud, por la paz en el mundo, por la conversión de alguien. Y confía. No se trata de rezar para obtener lo que quieres, sino de entregar con amor y dejar que Dios se encargue del resto. Y ahora, con estos 5 principios, imagina lo que puede suceder si empiezas a rezar el rosario así, con el corazón, con meditación, con reverencia, con preparación y con una intención clara. Carlo no era un superhéroe de la fe, era como tú y como yo, pero decidió tomar a Dios en serio, decidió rezar con verdad, y eso lo llevó al cielo. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste que podrías estar rezando el rosario de forma equivocada? ¿Has sentido que, aunque rezas, parece que nada cambia? Cuéntamelo en los comentarios si eso ya te ha pasado o si conoces a alguien que vive algo parecido. Sigamos adelante. El camino de Carlo Acutis con el rosario no estuvo marcado por visiones extraordinarias ni por milagros visibles, sino por algo aún más poderoso, una transformación silenciosa, constante y profunda. ¿Qué podría pasar contigo si asumes el mismo compromiso? Imagina tu vida dentro de un mes, 30 días en los que decidiste rezar solo un rosario al día, pero rezado como lo hacía Carlo, con el corazón presente, con los ojos del alma puestos en los misterios, con reverencia, con preparación y con una intención
dirección clara. Ahora piensa en los cambios sutiles pero reales que pueden empezar a surgir, una paz que antes no existía, una fuerza interior para enfrentar los desafíos, una claridad en las decisiones, una fe que antes era frágil, que ahora empieza a echar raíces. Carlo decía que la Eucaristía es la autopista al cielo y que el rosario es la cuerda que te acerca más a Dios. Esto no es poesía, es experiencia. Él lo vivió, y si un adolescente común logró transformar su alma y tocar al mundo entero con su sencillez, tú también puedes hacerlo. Poco a poco, el rosario deja de ser un deber y se convierte en un deseo. En lugar de ser una obligación, pasa a ser el momento más esperado del día, y te das cuenta de que, incluso sin pedir milagros, empiezan a suceder dentro de ti. Una ansiedad que antes te dominaba empieza a dar paso a la serenidad. Un resentimiento antiguo empieza a perder fuerza. Un miedo que te paralizaba ya no tiene tanto poder. Y no es porque todo se haya resuelto afuera, es porque algo profundo ha empezado a ordenarse por dentro. Eso es lo que Carlo nos enseña. La oración transforma primero el corazón, y cuando el corazón cambia, todo a su alrededor también empieza a cambiar. Ahora piensa en el impacto que eso puede tener a lo largo de un año. Imagina 365 rosarios rezados con verdad, con entrega. No es la cantidad lo que impresiona, sino la profundidad de cada uno. Piensa en la cadena de bendiciones que puede formarse en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que haces. Y todo eso comienza con una decisión sencilla: rezar como rezaba Carlo. Por eso, hoy quiero invitarte a un desafío, el mismo que Carlo se propuso en silencio. Durante 21 días seguidos, reza un rosario al día, pero con los 5 principios que él vivió. ¿Por qué 21 días? Porque, como enseñan psicólogos y santos, ese es el tiempo necesario para formar un nuevo hábito. Y este no será solo un hábito espiritual, será el comienzo de una nueva forma de vivir la fe. Tal vez estés pensando, pero yo ya rezo el rosario todos los días. Perfecto, entonces ahora es momento de cambiar la forma de rezarlo. Ve más profundo, reza menos con los labios y más con el corazón, menos en automático y más en presencia, menos por obligación y más por amor. Y si aún no tienes el hábito, no te preocupes. Comienza con un misterio al día, comienza con lo que puedas, pero comienza con verdad, y verás cómo Dios actúa donde encuentra sinceridad. Carlo vivió solo 15 años, pero dejó una huella que generaciones enteras siguen descubriendo. Y no fue por grandes discursos, fue por la coherencia entre lo que rezaba y lo que vivía. Él decía: todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. No reces como una copia, reza como un hijo de Dios, con tu voz, con tu historia, con tu amor. Si deseas asumir este desafío inspirado en Carlo Acutis, escribe en los comentarios: acepto el desafío de Carlo. Esto no es solo una frase, es una elección, es un gesto de fe. Y debes saber, todo el cielo se alegra cuando alguien decide rezar con el corazón. Y ahora te dejo con las palabras que Carlo escribió pocos días antes de partir de este mundo. Estoy feliz de morir porque viví mi vida sin desperdiciar ni un solo minuto en cosas que no agradan a Dios. Que tú también vivas así, que cada rosario sea un paso en el camino al cielo, que María te tome de la mano, y que, como Carlo, descubras que la verdadera alegría está en poner a Dios en primer lugar.